Dios iba en cada Pesaj, a traer a esas generaciones a lo que sus padres con mucha fe se habían entregado. Es muy interesante, pero prefiero explicarlo mejor a través de YouTube. Sin embargo, con esto último que he dicho, no estoy desconectado con lo que vamos a leer y paso ahora con ustedes a considerarlo. Lucas 15, verso 11 en adelante. Está hablando Yeshua, amén. Viene hablando, si usted tiene un título algo así como la parábola de la oveja perdida, luego hasta el versículo 7, ¿verdad? Y luego del 8 al 10, más chiquitita, la parábola de la moneda perdida. Estos son títulos de imprenta, no los puso el escritor. Es por la temática, alguien para facilitar la búsqueda y el estudio pone títulos. Y acá dice la parábola del hijo pródigo, pero tengo que decirle que no es una parábola en sí, es una metáfora, una alegoría que tiene mucho significado, pero hoy vamos a considerar uno solo, porque me asombré cuando he estado viendo este tema. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Voy a detenerme acá para los que no sepan esto. En Judea y en Galilea se le decía la provincia apartada a la región de Decápolis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde estuvo el endemoniado gadareno. Ahí es donde se fue el hijo menor a trabajar, o mejor dicho, primero a derrochar. Por eso después usted va a ver que él está trabajando, cuidando cerdos, que en la región de Decápolis era la principal entrada de ingresos, ¿no? La hacienda primordial. Voy al 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es la palabra del Eterno y es su buena noticia, amén. Yo doy gloria a Dios porque tengo que contar algo que nos está faltando en la Dajá o Seder de nuestros Pesaj anuales. Voy a decir mejor el relato para contar con más detalle el asunto. En realidad no es que alguna vez no lo hayamos tenido, sino que cuando lo intentamos hacer 2 o 3 veces, algunos que deben recordar, ya van a saber de qué hablo, no dio, al menos a mí no me decía nada, y creo que en ese momento a los niños que le hacíamos hacer lo que se hacía,
no les era ni siquiera grato estar haciéndolo. Y me refiero a las 4 preguntas que hacen los 4 hijos para que a partir de ahí se haga el relato. ¿Se acuerdan cuando nosotros ayer vimos el video del relato de lo que fue aquella historia? Para que se dé el relato en la mesa tiene que hacerse las 4 preguntas. Es buena tradición y costumbre hacerlo. Para los que son nuevos y para los que no lo son también, me parece que es importante recordar qué es una Haggadah. Porque al menos estuve viendo por Facebook, aparecen publicaciones de algunas tiendas judaicas que ofrecen justamente en oferta y en buen precio la Haggadah. Entonces, digo, por si le toca ver en alguna red social eso y no sabe qué es la Haggadah. La Haggadah es lo que nosotros hacemos cada vez que nos sentamos en la mesa de Pesaj, como ayer. Nada más que la Haggadah la tengo yo. O sea, ¿qué es la Haggadah? El manual donde va uno siguiendo los pasos y leyendo y diciendo las oraciones que hay que hacer. Recuerden que por causa de no estar el templo y porque han pasado muchos siglos, durante los siglos en donde el pueblo judío no había vuelto a la tierra que hoy se llama Israel, siempre se llamó Israel, pero se llama hoy Estado de Israel. ¿Me voy explicando? La tierra siempre se llamó Israel, ¿sí? Pero hoy se llama Estado de Israel. Antes que aconteciera eso, allá por el año 1948, 1947, la Haggadah era necesaria porque era un manual que había que hacer en cada casa. Por eso es que hoy día es una costumbre que la cena de la gente que está fuera de Jerusalén se hace primero en familia y luego se hace por segunda vez en una sinagoga. Para los que no entienden, esto se está tratando de volver a conciliar el asunto entre los rabinos, porque en la época que no había tecnología como mínimo, Google Maps o todas las aplicaciones que te pueden dar fecha, horario, tiempo, temperatura, cambios de luna, etc., había que depender de lo que en Jerusalén se dijese cuando aparecía la luna nueva y en base a eso contar las fechas. Entonces, a veces el mensajero, por no haber tampoco tecnología avanzada en los medios, tardaba en llegar a ciertas latitudes, entonces en esos lugares, entre que tardase, le calculaban, hay luna nueva, capaz que en Jerusalén la pueden haber visto ayer, no, o capaz que ellos la vayan a ver mañana, entonces por las dudas vamos a hacer hoy y mañana. De ahí, pasando los siglos, fue tradicional que siempre, al no estar Jerusalén ni la tierra hoy de Estado de Israel en manos de los judíos, por entonces se llamaba tierra de Palestina, se acostumbrara a hacer todo de dos formas hasta que se volvió a la tierra y ahí se hace en las fechas que dice la Biblia. O sea, ¿para qué hacer 2 fechas por las dudas si ya acá en Jerusalén sabemos cuándo hacerla? El dato que le estoy dando es para simplificarlo, es que se quiere llegar a cambiar esto, cosa de que si hoy tenemos tantas aplicaciones y desde las redes se puede decir a cualquier judío en cualquier parte del mundo, esta es fecha y listo, no lo hagas 2 veces. Pero ante el hecho de, en aquel tiempo, con todos estos inconvenientes de falta de muchas cosas y especialmente de falta de templo y de sacerdotes, el que oficiaba de sacerdote era el padre de una familia a través de un manual que los rabinos se encargaban de transcribir. Había un manual que lo escribía un maestro y luego distintos escribas lo iban copiando y se lo iban vendiendo a los padres de familias cuando llegaba Pesaj. Entonces, ¿qué es Haggadah? Según lo que la palabra hebrea en sí tiene para traducir, se traduce como contar, relatar. Viene de un verbo que está en Éxodo capítulo 12 que dice vi-hi-gadato, y contarás, cuando dice y contarás a tus hijos. Así es como dice el versículo, y le contarás a tu hijo en ese día de la víspera de Pesaj. Es por lo que el Señor hizo por mí cuando me sacó en libertad de Egipto. Esa parte, contarás, del versículo que he leído, es be-hi-gadato y tiene que ver con Haggadah, un relato, un conteo, una narración. Pero también, se lo expliqué anoche, tiene que ver con la palabra conexión. Y por ahí yo quiero venir a lo que esta Haggadah que se hace particularmente en Pesaj perseguía. Les cuento un poquito. Para construir esta Haggadah allá por el siglo II y III es cuando que empieza a quedar con los pasos que hemos hecho anoche, ¿sí?
En el siglo I, cuando estaba nuestro maestro, algunas cosas de las que hicimos anoche estaban, pero no había 14 pasos, habían menos pasos. Pero sí o sí estaban hierbas amargas, el mojar de hierba, y eso usted va al Evangelio y lo va a notar que lo hace. Estaba el tema del maror, y todo estaba en base a 4 copas. ¿Sí? Diga conmigo 4 copas. Todos si van a mi blog van a encontrar la explicación, que no digo perfecta, pero una explicación amplia, de qué son esas 4 copas o de dónde salió la idea de hacer esas 4 copas. Ya le digo cómo se llama el estudio, a fin de yo no demorarme en esa parte, pues no es la idea hablar de las 4 copas en sí. Sí, se llama Los Pasos de la Redención Mesiánica. Si usted busca a David Nesher en el blog y pone Los Pasos de la Redención Mesiánica, allí yo justamente cito lo que me gustaría ahora ver rápidamente con ustedes, Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8. Así que vamos a irnos por allá, porque algunos estarán diciendo, ¿y el hijo pródigo cómo lo meto en el Pesaj? ¿Qué tiene que ver el hijo pródigo con la cena de anoche? ¿En dónde está involucrado en los elementos que tuvimos en la mesa el hijo pródigo? Bueno, mientras usted busca Éxodo 6, le voy a contar 2 cositas. Cuando comenzamos a hacer los pasos, algunos deben recordar que era normal que hubiesen 5 copas. La última copa la llamamos la copa de Elías. Esas 5 copas las he llevado siempre al cierre, es decir, el Shabbat, el sábado que viene a la noche, que vamos a estar haciendo el último día de esta fiesta, vamos a tener 5 copas. Entonces, después yo la saqué porque le decían es la copa de Elías. Y como mucho, alguien me dijo, por eso es que ponen una silla vacía, porque esperan que en cada casa, al menos Elías, el profeta Elías elija en esa casa esa noche ir a comer el Pesaj. Pues bien, no va por allí el asunto. Eso vendría a ser como, no sé, podríamos ponerlo en categoría de un mito, o una ilusión mitológica que tiene alguna zona, algún segmento de las creencias de Israel. No se llama copa de Elías porque se espera que Elías venga y no se dejaba la silla vacía para que se siente el profeta Elías. Se llama copa de Elías porque en los últimos tiempos el propio profeta Malaquías lo había dejado asentado. Recuerden que Malaquías era el famoso maestro Esdras, ¿sí? El propio Malaquías había dejado asentado que el espíritu que tuvo Elías iba a caracterizar en los últimos tiempos la evidencia que el Mesías iba a aparecer. ¿Cuál era el espíritu de Elías? Volver el corazón de los hijos a los padres. Y si usted entiende por allí, vamos entonces a Shemot capítulo 6, del verso 6 al 8. Lo voy a leer acá de la escritura porque solamente tengo hasta el 7 en el blog, pero yo quiero ir hasta el 8 incluido. Sí, para lo de hoy necesito que leamos el 8. En el blog solo está hasta el 7 porque habla de las 4 copas, pero hoy quiero hablar de la copa número 5. En verdad yo quiero hablar hoy del hijo, del quinto hijo. Si usted quiere ponerle un título a sus apuntes, ponga el quinto hijo. Porque ahí es donde vamos a hablar de la quinta copa o copa de Elías. Vamos a hablar de por qué había o está la costumbre de poner a 4 niños que pregunten acerca del Pesaj para que se empiece a relatar lo que nosotros ayer vimos en un video. Pero leo para que podamos sumergirnos. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Diga, os sacaré. Y os libraré de su servidumbre. Digamos todo, os libraré. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Digamos todos, os redimiré. Tercera acción, ¿verdad? ¿Cómo se llama la tercera copa? La copa de la redención. Sigo con el 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Diga, y os tomaré. Ahí tenemos 4 acciones, ¿sí? Ahí tenemos las 4 copas de ayer. ¿Me van siguiendo? Pero les agregué el 8. Y os meteré, atención con eso, y os meteré, diga, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahvé. Cuando
El Eterno está hablando aquí con Moisés. Vemos estas promesas. Os sacaré la copa del Kadesh, la primera que nosotros tomamos para abrir la mesa. Os libraré la conocida copa del juicio, la que no tomamos, la que poníamos nuestro dedo y marcábamos 10 veces el plato de la ceremonia. Os redimiré, la tercera copa, llamada copa de la redención, o también conocida como la bendición que libera, ¿sí? Que es la que nosotros en la mesa de Eucaristía o mesa del Señor tomamos y vamos a tomar ahora. Y después tenemos la cuarta copa que dice, y os tomaré. ¿Que a qué llevó la cuarta copa? Que nos olvidamos tomarla, porque había que tomarla. Porque se toma después de que se baila y que se canta y estaba todo, pero estábamos tan agotados que nos olvidamos tomarla. Pero había que tomar la cuarta copa. Menos mal, porque si nos hacían un control de alcoholemia podía perjudicar eso, ¿no? Pero yo creo que ya estaban borrachos sin necesidad del vino. Esa es la cuarta copa, la de la alabanza. Pero aquí hay algo que me llama la atención y es cuando dice, y os traeré. Y ahí aparece una quinta copa. Y yo acá me voy a tomar un tiempo especial para explicar ciertas cosas que están pasando hoy, desde más que nada el siglo XIX, fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, y desde ahí para acá, muy fuerte de acuerdo a distintos movimientos, y hablo del judaísmo actual. Todos sabemos que Pesach se llama así y celebra algo, es la fiesta de la libertad. ¿Sí? Significa saltar, pasar por alto, ya sabemos eso, ¿no? Pasaj o Pesaj es el ángel saltará la casa que vea marcada con la sangre del cordero. Recordamos ni más ni menos esto que estamos leyendo. Nuestros ancestros estuvieron en Egipto. Recordamos que dejamos esa casa de servidumbre, como la llama la Escritura, o casa de esclavitud, que representa un sistema que a la gente la hace ser esclava de las cosas de afuera y por lo tanto le cambia o le invierte la polaridad de la esencia que todos los humanos tenemos, que es deseo. Entonces el ser humano, que por esencia es un deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de algo más alto, deseo de mayor luz, deseo de mayor altura. Eso, cuando el ser humano está afectado por lo sensorial, lleva a que el sistema que lo rodea, abusándose de la sensorialidad humana, al mundo emocional de cada ser humano le haga creer que las cosas mejores no las tiene él, sino que están fuera de él. Y hay que irlas a buscar, hay que forzarse por tenerlas para que una vez que uno las consiga, ver si con el placer que adquiere al tenerla, bueno, siente una especie de éxtasis especial. Ese es el gran error llamado Misrayim. ¿Por qué es un error? Porque cuando yo creo que las cosas mejores están fuera de mí, dentro de mí aparece la angustia. Cuando yo creo que no estoy pleno, porque me falta un montón de cosas, sean materiales o sean afectivas, lo que tiene que ver con los vínculos, yo empiezo a caer en la angustia. Y Misrayim, traducido como Egipto, pero a mí me gusta usar la palabra Misrayim, significa el lugar que oprime la mente por medio de angustias. Y nosotros estamos aquí para que nuestra mente no esté oprimida, sino que tenga libertad. Y por eso y para eso hemos celebrado la fiesta de Pesaj. Pero aquí es donde viene el tema por el cual quiero hablar y desde el cual empecé. ¿Por qué hay que hacer preguntas? Se decían en algún momento los sabios, porque en verdad desde el siglo II se empieza a dar esto de las cuatro copas, empezar a agregarle cosas, y como los sabios del siglo II descubrían que en Éxodo 12 y todo lo que es de Barín también, cuando se habla de Pesaj, el énfasis del Eterno es tus hijos, tus hijos, tus hijos. Estaba esta idea de Agadá. No puede quedar desconectada las generaciones de no saber que hubo gente antes que ellos que vivió una situación en donde se tuvieron que esforzar para que ellos, en la circunstancia que les toca vivir, tengan la misma actitud. Esforzarse por las generaciones que vendrán, sin que estos se olviden de los que pasaron y sin que los que vendrán se olviden de los que hoy están viviendo. La Agadá tiene el propósito de que las generaciones siempre estén unidas, ya sea en cuanto a genealogía o generación genética, por decirlo así, pero también en cuanto a las vinculaciones presentes, porque si somos sinceros, en el Misrayim con tanta angustia mental,
hoy lo que más sufren las sociedades es la desvinculación familiar. Parejas que se separan, esposas, cónyuges que dejan de serlo, el divorcio aumenta, padres e hijos que dejan de hablarse, hermanos que se olvidan de su relación, etc. Entonces la pregunta que tengo yo con ustedes es, ¿cuándo comenzó esto de poner 4 niños? Si ya estaba lo de las copas, y también los sabios decían, ¿para qué tiene que haber 4 personas o 4 niños hablando? Pues bien, vamos un poquito a tratar de vislumbrar este asunto. Le voy a empezar la charla con una fuente, es una carta se escribió el 11 de Nisan del 5717, que sería el 12 de abril del año 1957. Quien escribe esta carta es un famoso rabino de Europa llamado Menachem Mendel Schneerson, y así, de toda la carta que escribe, es lo que yo rescaté. Escúchenlo con su corazón. Cada año nos reunimos en la mesa del Seder con 4 hijos, diga 4 hijos, uno sabio, uno malvado, uno simple y uno que no sabe preguntar. Detrás de mí, uno sabio, uno malvado, uno simple, uno que no sabe preguntar. Sigo leyendo la carta. Este cuarteto es ciertamente diverso, pero aún así debemos preguntarnos, ¿qué hijos e hijas todavía no están incluidos? A pesar de sus diferencias, los 4 hijos mencionados en la Agadá todavía participan en la noche del Seder, incluso si lo hacen de forma apasionada o aún sin pasión alguna, como aquel que no sabe preguntar. Aún también, incluso aquellos que participan de una manera confrontativa, representadas en el que es malvado. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no están presentes en el Seder? ¿Qué pasa con aquellos que no están conectados con esta festividad de Pesaj desde un principio? Estamos llamados a que nos embarquemos en una esforzada búsqueda, atención, para encontrar a estos hijos perdidos, invitarlos y hacerles espacio en la mesa del Seder. En el siglo XX, porque esto es 1957, este hombre va a enfatizar algo que ya venía un poquito hablándose desde el siglo XIX por algunas cosas de Maimónides, pero es la palabra el hijo perdido. Y desde entonces muchos maestros de la Torá en el lado del judaísmo dijeron, es verdad, hay judíos que se perdieron en la historia, que se perdieron por distintas razones y que deberían estar en el Pesaj, pero no están, porque ellos o sus ancestros o alguien de sus generaciones se desprendió de nuestras costumbres y se fue asimilando, mezclando con el resto de las naciones. ¿No está viendo algo interesante en lo que estoy explicando desde la historia? Porque estoy diciendo que en el siglo XX los maestros judíos empezaron a dar cuenta de que la misión que tienen para que el Mesías venga rápido es que todos los que son descendientes de las 12 tribus vuelvan a Israel. Les voy a decir algo más. En base a lo que es esta carta, un amigo de este rabino que leía, que ustedes los deben conocer porque nuestro presidente fue a la tumba de este rabino a supuestamente buscar sabiduría. El Rebbe de Lubavitch, su nombre en realidad es Rabbi Menachem Mendel Schneerson, es el primero que va a escribir esto. Es la carta que yo les leí. Es el famoso Rebbe de Lubavitch. Y es el que va a decir, tengamos en cuenta a partir de ahora lo que es el 5.º hijo. Y en otra parte de su carta, no se las leo, sino que se la explico, dijo, es aquel que por el momento está perdido para las costumbres de la cultura del judaísmo, según lo reveló el Eterno. Es ese hijo tan alejado que no tiene ningún interés en asistir al Seder de Pesaj o otras fiestas, y puede que ni siquiera sepa de la existencia y obligación de estas fiestas. Vive en algún lugar del vasto mundo. Dije, no le iba a leer la cita y la estoy leyendo. Vive absorto en sus propios asuntos, completamente desconectado de su herencia y de las festividades que sus ancestros recibieron de parte de Dios. Toda persona que celebra la noche del Seder de Pesaj debe estar dispuesto a buscar a estos 5.º hijos
y hacerlo con mucho amor y compasión, invitarlos a unirse al ceder, reconectándolos así con sus raíces hebreas y judías. O sea que el Rebbe de Lubavitch expresó que nos toca vivir en una generación muy especial porque los judíos se dieron cuenta que hay un quinto hijo, es un concepto, que todavía no está despierto en las festividades del Señor. Entonces, ellos se esfuerzan, especialmente las comunidades de Lubavitch, en que esta Agadá sea vendida y sea enseñada por distintos medios para que los que son judíos, que a lo mejor porque sus padres murieron en la persecución hitleriana o en algunas persecuciones en Rusia y tuvieron que renunciar, pues bien, la idea es que vuelvan a entender que estas festividades, ellos son participantes importantes para el Eterno, porque dice Lubavitch y todos la escuela, que cada vez que se agrega una persona nueva al Seder de Pesaj, estamos haciendo que el Mashiach no tarde en aparecer. ¿Y por qué les preguntaba recién si no les parece extraño esto? Porque el Rebbe de Lubavitch vivió en el siglo pasado. Pero 2000 años atrás, ¿hubo un Rebbe que habló de un quinto hijo? Acá me dijeron amén, por allá escuché un amén. ¿Creen que hubo un rabino que habló de este concepto de hay que ir a buscar los que se han perdido? Me quedo con brazos cruzados esperando explicación al sí, porque es correcta el sí. ¿Quién se atreve? A ver, mi querido Carlos Guerrero. ¿Y cómo? Es correcto, Yeshua lo enseñó. 2000 años atrás. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Dónde especialmente lo enseñó? Bien, ahora conectame con la charla de hoy. Está bien lo de Carlos. Voy a buscar, tengo otras ovejas. He venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, pero conéctenme con lo que hoy estamos haciendo, porque eso no lo he citado yo hoy día. Díganlo fuerte así lo escuchan atrás. Este relato del hijo pródigo es el que tiene explicado el concepto del quinto hijo. Oiga, qué bonito estar en el verdadero Yeshua. Porque el verdadero Yeshua decía, toda esta cultura de luz que desde el Pesaj se abre para que un día se la enseñemos a las naciones, ya está escondida en las naciones, en aquellos descendientes de las tribus que no volvieron después del exilio. No sé si logran expresarme. Perdón que hay gente nueva, espero que puedan captar. Creo que el Espíritu Santo, si los ha traído hoy, les va a permitir captar eso. Entonces, miremos esto. Practicamos alguna vez, no sé si cuando vos venías, pusimos una o dos veces el tema de niñitos que hacían la pregunta. ¿Te acordás? Vos fuiste alguna vez un niño de eso. Y yo notaba que yo no entendía, los niños porque le daban la pregunta de hacerla, la hacían y hacíamos repeticiones que no estaban mal. Anoche cuando llegamos a casa con Laura prendimos YouTube y había muchas live de gente haciendo el Pesaj. ¡Ay, qué alegría que me da cómo esto se está haciendo en todos lados! O sea, lo que anuncia Apocalipsis es verdad. Roma y sus hijas se van a unificar. Pero la gente que está en Roma o en sus hijas va a salir. Yo tengo un ceder, una Agadá pascual, que es de un grupo católico que cree que el catolicismo tiene que volver a celebrar el Pesaj como se celebra. Me llama la atención. No hay hombre que provoque esto, sino solamente el espíritu que dejó el Hijo del Hombre. El que se adelantó a estos sabios. Porque estos sabios no son responsables que no se hayan dado cuenta. Los responsables son los fariseos, que leemos aquí en Lucas, o los doctores de la ley, que no querían reconocer que tenían delante de ellos al Mesías prometido. Y no pudieron entender, ni aún sus discípulos, que en un 14 de Nisan, cuando él estaba en la cruz, estaba cumpliendo en ese mismo 14 de Nisan lo que 1500 años antes había ocurrido en Egipto, cuando cada padre de familia había elegido un cordero, el 10 de Nisan, por 4 días tuvo que mirarlo, que no tuviera sido una garrapata, un lunarcito. ¿Saben lo que es revisar la piel de un cordero? Hay que remover toda esa lana y asegurarse que en ninguna parte haya mancha alguna, para entonces, después de sacrificado, pintar los dinteles de la casa y ser salvados del ángel destructor o ángel de la muerte. 1500 años después, no hay, mientras en la costumbre están los corderos en el templo, frente al templo, en el monte llamado Calvario, está Yeshua dando de su sangre como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y para qué? Para buscar al quinto hijo.
Para que el quinto hijo que anda por allí perdiéndose lo que tiene la cena de Pesaj llegue. Aquí yo me detengo, hermanos, porque si hay algo que me llena de gozo, es que me doy cuenta que en ese concepto quinto hijo ingresé yo, o mi casa y yo ingresamos. No sé quién se alegra de eso. Tuvimos en la transición muchos hermanos que se metieron en esto, pero solo para hacerlo y por hacerlo y porque además aquí se estaba haciendo. Pero cuando abandonaron nuestras filas, ¿qué hicieron? Se volvieron a Roma, a Edom, siquiera a misa, ni siquiera a misa volvieron. Se volvieron a los espectáculos de religiones que cada vez están más debilitadas, porque tienen nada, cero Biblia, cero palabras, cero escritura, tienen pura mensaje de emoción. Ahora, cuando yo estoy dando escritura, no estoy dando mensaje racional, estoy dando un mensaje de sabiduría, y la sabiduría de Dios en el único lugar donde se puede asentar es en el mundo emocional de un ser humano. La sabiduría de Dios jamás puede encontrar asiento en el mundo racional de cualquiera de ustedes. Por eso también tenemos gente que en algún momento se retiró y las admirábamos porque dominaban de la A a la Z la escritura. Sin embargo, su hablar, su proceder y otras cosas los dejó en el camino, fuera del camino, porque quizás nunca estuvieron, ¿no? Entonces quiero ir buscando el final de esto, porque están los 4 hijos y no quiero perderme primero el tema de qué son esos 4 hijos. Esas 4 preguntas se hacen en base a las 4 copas. Las 4 copas están en base a esos 4 verbos que hemos repetido en Éxodo 6, ¿se acuerdan? Entonces, allí hay 4 hijos que en realidad representan, y esto lo dicen especialmente en la escuela de Lubavitch, a todas las almas de Israel, a todo tipo de actitud que puede estar en una noche de Pesaj. Y el último que aparece allí es el que no sabe preguntar. Pero también dice, está sentado allí. Y Lubavitch y otros sabios dicen, fíjense, los 4 están allí, hasta el que no sabe preguntar. Esos están allí. No hay que preocuparse por eso. Pero se dan cuenta que hay un tipo de judío que no está sentado en ninguna parte del mundo en la mesa de Pesaj. Ese es el quinto hijo. El que no sabe que la festividad de Pesaj puede provocar que su vida sea transformada. Les voy a dar la interpretación que dan de estos 4 hijos. Hay varias, pero me voy a dar unas muy cortitas porque no pretendo hablar de los 4, sino del quinto hijo. ¿Me permiten eso? Me gustó esta interpretación moderna porque las que encontré son muy amplias e interesantes, pero estas me van a permitir ir a lo que quiero decir. Hay una interpretación del siglo XX de la escuela de Lubavitch que dice que estos 4 hijos son la representación de 4 generaciones históricas del pueblo de Israel. Reflejan lo que se conoce como la decadencia generacional. En hebreo es Geridat Ha-Dorot, decadencia generacional. Y dicen, el hijo sabio simboliza al momento en que el Israel de antaño, cuando todos los israelitas eran 12 tribus y estaban vinculados en algún grado con una sola cosa, aprender más de la Torah para ser todos y cada uno eruditos sabios de la instrucción de Dios. Ese es el hijo sabio. El hijo malvado representa a la generación que se rebeló conscientemente contra lo que Dios había enseñado a Israel y comenzó a alejarse de él con audacia, dejando de observar sus preceptos. Ese es el hijo malvado. El hijo simple simboliza a la generación de hijos de Israel rebeldes. No se oponen a las costumbres que Dios le enseñó a Israel, no se oponen a las tradiciones, a las fiestas, pero por otro lado, no saben los secretos y no les interesa saber mucho sobre eso. Esto lo leo porque a veces aquí también puede haber este tipo de gente, ¿no? Y finalmente está el cuarto hijo, el hijo que no sabe preguntar. Representa a esa generación que viene después de los que se han desconectado, que ni siquiera saben hacer las preguntas sobre las cosas que están en la Escritura, pero a la larga siempre serán bienvenidos. El cuarto hijo, el que no sabe preguntar, representa a la generación de aquellos que estando desconectados por rebeldía, los anteriores, empiezan a preguntarse, ¿qué es esto que creían mis padres o los padres de mis padres? ¿Qué es esto que está en la Biblia y que yo no lo practico porque en la religión donde me criaron no se practica?
Está pasando eso ahora. Perdón, no lo estoy explicando con otras palabras. Entonces empieza a hacer preguntas sobre lo que sale en la Tanaj y las costumbres del judaísmo. Ese es el hijo que no sabe preguntar. Alguna vez ese fui yo. ¿Alguno más? Pero aquí es donde viene lo del quinto hijo. Siguiendo esta última interpretación, es donde aparece la idea, según el Rebbe, del quinto hijo como la generación posterior a ese proceso. Es decir, serían en sí los hijos, la generación del hijo que no sabe preguntar, pero que ahora, por ir metiéndose a ver que alguien le explique, se convierte en alguien que empieza a hacer el ceder, se sienta en la mesa. De alguna manera somos nosotros. De alguna manera soy yo, mi familia y toda esta casa, que lo tengo que decir no para que nos envanezcamos. Ayer se pudo hacer los 15 pasos porque veo que cada vez se comprende más. Es más, alguien me agradecía, lo voy a leer, es desde Telegram, para hacerlo más claro, lo decía Rebeca, y agradecía la oportunidad que han tenido de ser enviados con Daniel, más Juan Gonzalo y Sofía, y me mandaba unas fotos que ahora le voy a pedir a los chicos que se las muestren, pero primero les leo el mensaje que ella puso, miren. También John me lo había mandado a esta foto, pero el mensaje de ella me interesa. La mesa, todavía no pongo, ahí está. La mesa fue armada con la representación del cruce del Mar Rojo. O sea, como son poquitos, hicieron una mesa y comieron alrededor de esa representación. ¿Entienden eso, no? Y cada hebreo tenía la cara de alguno de los hermanos de la congregación. Si lo amplían, incluso está usted. Fue maravilloso servir y estar con los hermanos que esperaban con mucha expectativa y ansiosos esta fiesta. También Juan Gonzalo y Sofía ministraron, fue captada la fiesta muy bien como nunca. Cada uno de los distintos pasos los hermanos lo captaron. El quinto hijo. Me he puesto de medio de Moisés, pero bueno, siquiera fuese así. Pero les dejo chusmeando un poquito. Está bueno, ¿no? Ellos nos van a estar mirando. ¿Los aplaudimos los hermanos de Santiago por esto? ¿Le damos un grito de júbilo y alegría? Es para ustedes. John, Jonás, Abraham, Juan, Néstor, todas esas casas. Fabián, todas esas casas, por ustedes, para ustedes. Gracias por recibir al pastor Daniel, a Rebeca, a Juan Gonzalo, a Sofía, a Noah. Aplaudimos porque sabemos que vienen de vuelta con grandes gavillas. Amén. Esto es el quinto hijo. Vamos buscando el final. Si bien para los judíos hoy esto es una novedad, y por eso es que ponen la quinta copa, se llama la copa de Elías, porque ellos entienden que si se esfuerzan en salir al mundo, por ejemplo, usando las redes sociales, los que son descendientes de judíos van a querer volver al judaísmo. Pero acá yo voy a aclarar algo. Y los que somos descendientes de Efraín, también queremos volver y queremos más que los propios descendientes judíos que a lo mejor se perdieron hará menos de un siglo, ¿no? Y acá les voy a dar algo que les va a gustar. Si bien el quinto hijo es el más distante, ellos descubren esto, no porque se le ocurrió, no estaba así el Rebbe y dijo, mirá, está el quinto hijo. No, lo descubrió en esto que estamos leyendo, especialmente en una palabra, la palabra quinto. ¿Saben cómo se dice quinto? En hebreo, quinto se dice hamishi. ¿Cómo se dice quinto? Y cuando leyeron la palabra quinto, en la quinta orden, y pusieron el nombre quinto, hamishi tiene letras que si se empiezan a traspasar, forman la palabra meshijí. Y meshijí significa lo mesiánico. Entonces dijeron, existe gente en las naciones que tiene dentro de sí la potencia de que lo mesiánico les ilumine el cielo. Existe gente en las naciones que no saben que descienden de las 10 tribus, pero dentro de sí está Meshijí. Y a la larga, ¿quién sería el más Meshijí de todos los Meshijí? Yeshua. O sea que los judíos desde el siglo pasado se han dado cuenta que en el mundo hay gente que teniendo al verdadero Yeshua adentro, en un momento se va a sentir inquieto con los dogmas que no tienen nada que ver con la Escritura.
En algún momento se iban a sentir inquietos, como me pasó a mí. ¿Por qué las fiestas ya no van más? ¿Por qué ya no va más el sábado? ¿Por qué ya no va más esto? ¿Por qué está todo anulado si ninguna parte sale que esté anulado? ¿O por qué ya que dicen que está anulado el Antiguo Testamento? ¿Por qué siempre me predican el Antiguo Testamento? Entonces, buscando este final, yo quiero decir que hoy aquí tenemos que estar gozosos de la mesa que hicimos anoche, y ellos también, y en general Madrega también, porque somos gente privilegiada de los últimos tiempos. Somos el quinto hijo, somos Hamishí, porque en nosotros está lo Meshihí. Lo mesiánico no está en toda la gente. Lo mesiánico está en los investigadores. Es más, no les voy a leer esa parte, pero sí les voy a resumir. El Rebbe de Lubavitch, cuando escribe esa carta, hay una parte donde dice: podríamos pensar que el quinto hijo representa a todos los seres humanos ausentes en la noche de un Seder de Pesaj, pero que ya no es necesario buscar, porque son gente que los vamos a encontrar ya que están investigando lo que nosotros hoy hacemos. Y termina diciendo: por eso nuestra tarea es doble. En primer lugar, facilitarle a nuestros hijos la vivencia del espíritu del Pesaj. Eso se llama educar en la fe de Israel. En general, de una manera impresionante y profunda, para que todos lleguen a ser siempre el hijo sabio. Paralelamente, y en segundo lugar, debemos localizar diariamente al quinto hijo, acercarlo con cariño, con paciencia, contarle que él también es hijo del pueblo de Israel y parte de esta tradición hermosísima que cuidamos y que se ha cuidado por miles de años, y así motivarlos a retornar a sí mismos, a sus raíces de fe, como preparación para el retorno general del pueblo de Israel con la llegada del Mashiach en nuestros días, ya y pronto, termina diciendo el Rebbe. Yo digo amén. ¿Y saben por qué me animo a decir así amén? Porque, a ver, dejen que cierre el mensaje en sí. Porque esta mesa hoy nos va a soltar hacia 7 días de panes sin levaduras, pero tenemos que sentirnos privilegiados porque esto que hoy está en algunos sectores de nuestros hermanos del judaísmo, hace 20 siglos atrás salió del judaísmo a través de 12 hombres que compartieron la mesa de un 14 de Nisan con el que horas después, por causa de la traición de un tal Judas Iscariot, o Yehudá Iscariot, se iba a ofrecer voluntariamente como cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, es decir, para que en el mundo donde había gente con esa chispa mesiánica, empezaran por la predicación de los 12 a regresar. ¿Y no pasó eso después de Pentecostés? ¿No pasó, según Hechos capítulo 2, que aquellos 120 o 500 de repente tuvieron 3.000 varones en un solo día bautizándose? ¿Y no pasó que de ahí cada día se añadían más y más? Se añadían judíos, pero también comenzaron a añadirse gente que eran de las naciones, gentiles, según se los llamaba. Pero nadie podía asegurar que esos tales gentiles no tuvieran en su genética esa parte mesiánica. Nadie podía asegurar o negar que esa parte meshilich no estuviera siendo activada cuando llegaba Pablo, Pedro o cualquiera de los otros apóstoles, ¿no? Y comenzaban a hablar del Yeshua que había sido levantado de entre los muertos. Quiero saber si esto suma a tu fe en este día, donde nuestra fe está llamada a practicar por 7 días la custodia de nuestra alma. No podemos permitir que nuestra alma esté leudada. Ningún tipo de levadura tiene que seguir frenándonos. No puede frenarnos la levadura dogmática que hemos heredado y que de chiquito nos impusieron, porque tenemos derecho a hacer preguntas. Porque la verdadera fe no viene de un dogma que se inyecta, sino de una pregunta que investiga. La fe solo Dios la da al que, preguntando por su propósito, se encuentra con lo que Él otorga en su gracia, salvación. Y la palabra de su nombre, o el sustantivo propio, que es el nombre de nuestro Salvador, viene de Oshea, salvar. Por eso Yeshua significa salvación. Hoy creo que es un momento muy especial esta mesa.
Es el momento de reconciliarnos con el Dios que nos sacó de los lomos de Abraham. Porque cuando te metes en Yeshua, nadie puede negar que te conviertas en un hijo de Abraham y que por tanto por la fe elijas al único Dios verdadero y lo llames creador del universo, soberano del cosmos, pero por sobre todo a través de Yeshua, Padre mío. Porque si hay algo bueno en esta expresión del quinto hijo, es que las 4 copas hablan de un destino mucho mejor. Lo que el Eterno aseguró con las 4 verbos, que esas 4 copas representan, las tomamos anoche, tienen una quinta copa. El mundo venidero va a ser mejor porque el nivel a donde los subiré a aquellos que son de mi pueblo no tiene nada que ver con la cultura que han desarrollado hasta ahora estando en la tierra. La cultura de los cielos traspasa a Edom o Roma, traspasa aún a Judá o Jacob. La cultura de los cielos, según Devarim, se va a llamar Yesurún. Y Yesurún tiene que ver con una posición de un hombre una humanidad tan iluminada que en vez de parecer millones y millones y millones de seres humanos, parecen un solo cuerpo. Y en realidad eso somos. Somos un único cuerpo, un solo cuerpo. El cuerpo de gente que teniendo lo mesiánico, al juntarnos configuramos el cuerpo del Mesías. Para los que fueron criados como yo, de que Él nos viene a buscar, el Mesías no va a venir a buscarnos. El Mesías se viene a buscar a sí mismo, porque Él viene a buscar a su cuerpo, para que donde Él está, su cuerpo también esté. ¿Alguien me está entendiendo? Si captas esto, quiere decir que eres el quinto hijo. Si dijiste que sí, quiere decir que hoy es día de aceptar este llamado, de volver a Dios, que no significa solo buscar una iglesia. No. Si es por iglesias hay mucho. Yo creo, y estoy convencido en este último tiempo, en estos últimos días, que la palabra iglesia sigue siendo la palabra más traicionera para muchos creyentes. A mí me dio mucha pena una persona que creía que, bueno, Dios utilizó mi vida, nuestro ministerio para levantarla, vamos a decir un término muy popular, recauchutarla, por decirlo así, restaurarla, reanimarla, elevarla, y cuando de repente sometida, porque una cosa es que la mujer se sujete y otra cosa es que se someta, sometida a los caprichos de su esposo, dijo por una experiencia familiar horrible anterior, yo por la iglesia nunca voy a perder a la familia. Perdónenme, hermanos, esa iglesia que hace perder a la familia viene de Roma y es un ídolo. La palabra iglesia es parte de una diosa que no tendríamos que nunca más pronunciar nosotros. Por eso está tan dividida esa diosa. Es ella y un montón de diosas de menor categoría, pero a la larga es una sola. Pero cuando hablamos de Keilah, dije Keilah, que se traduce como congregación, que en griego es eclesía, pero eclesía al español sigue siendo congregación, ¿o no? Keilah en la idea de los hebreos es los hijos todos juntos para que el padre los constituya en una novia y se la entregue a su hijo mayor. Es un misterio hermoso. Él es el primogénito, Él es nuestra cabeza y nosotros en Él gozamos de su primogenitura porque para Dios somos su novia, su Kalá, de donde viene Keilah. Kalá, novia, es lo que permite que exista la congregación. Él no viene a buscarnos, viene a buscar a su novia. O sea que se viene a buscar a sí mismo, porque de acuerdo al diseño original, solo un varón con una mujer pueden constituir una sola entidad. Solo un varón con una mujer pueden constituir una sola entidad. No pude explicar ayer el aula SAP, pero bueno, en la mesa sí hablábamos de esto. Notaron que en la porción que estudiamos la semana que se fue, se hablaba de el pecado de alguien que sin saber había traído un animal impuro al altar. ¿Alguien notó eso? ¿Sabe qué eran los animales impuros que se sacrificaban y la persona no sabía? Trate de usted de entender lo que es la cultura de la gente que se dedica al cuidado de ganado. Por eso es que en la Torá se lo ve como abominación. Alguien podía traer un animal al altar sin saber que ese animal había sido abusado por algún tipo de pastores. Porque en esas culturas
los debut viriles, es el machismo de siempre, se da también usando y abusando de animales. Hay un escritor peruano, el millonario Vargas Llosa, su obra es La ciudad de los perros, si no me equivoco. En La ciudad de los perros él mismo habla como en el liceo militar, donde él está estudiando, la gente, los soldados de tercer año le daban la bienvenida a los de primer año llevándolo al gallinero del lugar, y las que sufrían eran las gallinas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si es porque el miembro viril penetre en algún agujero, hasta muñecas, hasta la inteligencia artificial va a fabricar muñecas mejor que mujeres. Pero de acuerdo al diseño original y lo que estamos viendo y lo que esta mesa dice y lo que Pesaj y las fiestas que vamos a tener, Dios está preparando una mujer misteriosa que no se llama iglesia, se llama Israel. Se llama Israel y es la Calá, novia del que se va a hacer cabeza. Yo pasé a ser una entidad con esta mujer, no solo cuando la penetré, sino cuando decidiéndola amar, decidí hacer una alianza de matrimonio. Y por eso soy su cabeza y ella es mi cuerpo. Si no está ella, yo no me siento pleno. Esta mesa habla que si no está tu vida presente en este planeta llevando pureza como es este pan, sin nada leudado, la plenitud de Yeshua no la va a conocer nadie. Porque el propio Yeshua a la diestra del Padre no se siente pleno. La plenitud de aquel que llena todo en todo es a través de su cuerpo. Vayan a Efesios 2 y lo van a encontrar. Es la iglesia, plenitud de aquel por medio de la cual Él llena todo en todos. La palabra iglesia allí sale de eclesía, eclesía viene de Keila y Keila viene de Calá, la novia, la que está haciendo la masa crítica, seres humanos escogidos, distintos quintos hijos que junto a la casa de Judá, como decía Isaías, ya no van a estar peleándose. ¿No leía eso en Isaías 11 recién cuando le encendíamos la Torá, la menorá? Por las dudas, si no lo escuchaste con el corazón, lo leo para que lo escuches con el corazón. Seguramente lo oíste, lo has oído, pero no lo has escuchado con el corazón. Así termina la promesa en el versículo 13. Efraín no tendrá más envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Quizás gracias a esta gente que apareció en el siglo XX, los judíos cada vez odian menos a aquellos que, siendo, según ellos, gentiles, nos queremos acercar a lo que ellos practican. Porque nosotros nos acercamos, no por gentiles, sino porque estamos dentro de un judío que hace 20 siglos descubrió que el quinto hijo había que salir a buscarlo. Y como él se fue, no nos abandonó, nos dejó su presencia en el Espíritu Santo para cada vez que vengamos a este pan y bebamos esta copa, entendamos que todavía hay otro quinto hijo que encontrar ahí, entre tus familiares, entre tus parientes, en ese entorno llamado amigos, en ese entorno llamado compañeros, en ese entorno llamado vecinos, en ese entorno llamado seres humanos con los cuales diariamente te tenés que encontrar. No mires en menos a cada persona que aparezca en tu vida. Capaz que allí hay una chispa mesiánica. Quizás ese varón, esa mujer es un quinto hijo que necesita volver a los diseños originales de Dios. Pesaj sirve para que los que son matrimonios analicen cómo han estado llevando hasta ahora su vida matrimonial. Desde la genitalidad y mayormente y prioritariamente desde la sexualidad psicológica. Porque no hay mejor unidad matrimonial cuando un hombre y una mujer dialogan antes de acostarse tanto. Dialogar es una muy buena manera de penetrarse el uno al otro hasta ser uno, lo cual se concretará en un altar llamado habitación y cama matrimonial a través del uso de los genitales. Pero eso es el último instrumento de lo prioritario, el verbo, diálogo, yendo desde vos varón a tu mujer y desde tu mujer en respuesta de gratitud hacia vos. Por eso quizás esta mesa también se llama mesa de la gratitud, Eucaristía en griego. La gratitud está aquí hoy. Se nos acaba de ir el Shabbat grande, Shabbatón, ¿sí? Está el Shabbat semanal y están los Shabbat de las fiestas. Hoy compartía con un muchacho nuevo que me dice, apóstol, no voy a poder estar en el cierre porque con toda la fiesta de ayer no escuché la alarma, yo trabajo en tal lugar, entro a las 5:30, no escuché,
mi jefe o encargado me ha perdonado, me ha dicho que bueno, que me presente en el turno de tal hora, justo cuando se entrega Shabbat. Y yo le dije, hijo, Dios te ama, porque es de los nuevos. Ayer pasaste a lavarte los pies y quizás vos no sabías que hoy no había que trabajar. Y Dios te permitió no ir a trabajar con ese incidente y hasta te hizo encontrar la gracia de parte del encargado, jefe, no sé quién es, para que puedas, porque no le va a poner ni ausentismo ni nada, sino que recupera. Vos sabés de quién hablo. Y me dijo, gracias, no me había dado cuenta. Claro, porque es nuevo. No sabe que no había que trabajar hoy. Así es el Dios que yo conozco. No le tengas miedo a lo que Dios quiere hacer. Es que no sé a dónde voy a ir con mi vida. Yo sí sé dónde yo voy a ir con la mía. Al proceso que Dios tiene que hacer conmigo. Y ese proceso siempre va a ser de algo mejor a algo mayor. De algo de buena calidad a algo de mayor excelencia. Y a mí me gusta eso. Con 16 años llegué ateo. A meses de los 60 me aferro a Dios, pero aún le digo, todavía hay ateísmos en algunas cosas de mi vida donde quiero que te metas y te hagas presente. Porque todos tenemos algo, una área llamada atea. ¿Saben que ateo significa Dios no? Ateo es una palabra griega que tiene dos formas. A es negación, teo, Dios. Dios no. Vos, yo, cada uno, todavía luchamos con un área donde Dios no. Dios no. Ese es el trabajo de esta semana. ¿En qué parte de tu área o tu vida está la frase Dios no? ¿Qué parte Dios te respeta porque le decís no? Aquí no, porque Dios respeta. Que después tenga que usted y yo aguantarnos los juicios es porque decidimos que ahí Dios no. Pero ¿qué tal si de aquí al próximo cierre de esta semana vos te das cuenta que muchas habitaciones de tu alma dejaron de ser ateas y el Espíritu Santo pudo allí meterse, llenarte y vos decir, sí Dios, sí papá, sí aunque me duela, sí, aunque me duela. Espero que el quinto hijo hoy se acerque de nuevo a la mesa del Señor. ¿Están enojados conmigo? Vamos a cerrar la transmisión porque vamos al PAM. Quiero agradecerle a todos los que están ahí por el apoyo que dan al canal. Si usted está por primera vez, con que nos ponga el me gusta ya nos ayuda muchísimo, porque el algoritmo de esta red social solo se mueve con el tema de los me gusta, comentarios. Y también si usted se suscribe, yo le pido que nos ayude con una suscripción, ya que hace 1 año y medio, 2 años, se nos hackeó el canal anterior y no quisieron devolver, pero este canal está dando mucho más resultado porque hay muchos quintos hijos como ustedes. Hablo de esas mujeres, de ese varón que están en sus casas. Gracias. Desde nosotros aplaudimos por estar con ustedes con nosotros. Pesach Sameach. ¿Lo gritamos? Pesach Sameach. Feliz Pascua para todos.